Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a tomar un tema que tiene que ver con la creencia en el judaísmo. ¿En qué se basa la creencia del judaísmo? ¿Cuáles son los principios de fe o emuná, en cierto sentido, en el judaísmo? Así que vamos a tocar este tema porque es tan importante a modo de información de que en el judaísmo existe y hay unos principios de fe donde en el judaísmo creemos, aceptamos plenamente y confiamos en estos principios. Así que vamos a comenzar primero que todo definiendo la palabra emuná. La emuná es algo que en el judaísmo requiere de ciertas condiciones y generalmente es traducida como fe. Ahora, si vamos a hablar de fe, podríamos preguntarnos, ¿cuál es el ideal? ¿Qué clase de fe debo yo tener? ¿Una fe ciega? Una fe ciega es una fe sin conocimiento, donde yo sigo creyendo en algo que se ha demostrado que no es verdad y sigo aceptándolo por fe. Este tipo de fe es una fe ciega que se basa en dogmas. El judaísmo no tiene dogmas, pero se da en otros contextos religiosos. Así que, ¿qué sería una fe? Una fe firme. Es una fe con conocimiento, con pruebas y con evidencias. Así que la emuná en el judaísmo tiene que ver con una creencia firme, donde yo no tenga dudas. Y esa firmeza se traduce en confianza, confiar en lo que yo creo, el saber de por qué yo creo en esto, hasta el punto de no tener ninguna duda acerca de lo que mi fe está basada o mis creencias. Así que la palabra emuná en el judaísmo es una creencia firme, es una creencia basada en un conocimiento. Igual tiene mucho que ver con la palabra amén. Amén es una contracción de dos palabras, anima, amim, que significa yo creo. Y esto deriva de la palabra emuná. También hay otra palabra muy parecida que es emet, que significa verdad, que es de la raíz omenet. Así que tenemos que la emuná, la palabra amén y la palabra emet tienen mucho en común. Luego, para nosotros comenzar acá a definir el concepto de emuná, necesitamos una evidencia, necesitamos un soporte. Y así es como nosotros, nuestra fe se basa en evidencia, en un conocimiento a través de un estudio sobre la veracidad de mis creencias. Si vamos a ver dónde aparece por primera vez, tenemos que ir al libro de Éxodo, al capítulo 17, versículo 12. Ahí vamos a ver
que obviamente es la primera vez donde aparece la palabra en sí, fe. Aún así, Abraham ya hubiese dicho, cuando el Eterno le hizo la promesa, y él confió. O sea, él confió, quiere decir, él tuvo fe. Pero ahí no aparece la palabra fe, aparece uno de los principios que hacen parte de este contexto de la emuná. Vamos al capítulo 17 del libro de Éxodo, donde se nos está narrando la guerra con Amalek, inmediatamente después de que salieron de Egipto. Entonces dice en el versículo 8 del capítulo 17 de Éxodo: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Esto es una forma muy figurativa y también literal de que el alzar los brazos les están enviando un mensaje al pueblo de Israel de que ellos prevalecían, irían ganando la batalla mientras Moisés tuviera sus brazos en alto, sus manos en alto. Y cuando las bajaba por cansancio, entonces comenzaban a perder la batalla, a ser derrotados. Entonces dice en el versículo 11: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, obviamente teniéndolas en alto todo el tiempo. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos emuná. Traducido al español dice: así hubo en sus manos firmeza. Firmeza. Hasta que se puso el sol. ¿Qué nos dice esto? Que emuná se basa en la firmeza de lo que yo creo, en la confiabilidad de lo que yo creo, por el conocimiento que yo tengo. Así que ellos entendieron, tanto Moisés como Aarón y Hur y Josué, que al Moisés sostener los brazos en alto, estaban aceptando el hecho de que ellos ganarían la batalla, porque así se lo había demostrado el Eterno, teniendo los brazos en altos, con firmeza. Luego, esa firmeza es la base de la fe. Este es el mejor ejemplo que tenemos y es la primera vez donde la palabra fe aparece en la Escritura. A veces solemos pensar que en la fe como una estrategia para la gente que no es capaz de pensar por sí misma. Inclusive el rey Salomón dijo que el tonto todo lo cree, pero el sabio comprende o entiende en qué cree y por qué. Luego, así que la sabiduría y el entendimiento y el conocimiento pueden mejorar la genuina fe, o sea, la emuná. No obstante, la emuná no está basada en la razón. La razón jamás puede alcanzar la certeza de la emuná.
Siempre puede ocurrir que llegue un razonamiento mejor o alguien con un mejor razonamiento y demuestre la falsedad del razonamiento que yo tengo. De esta manera, la emuná es similar a ver algo con mis propios ojos. La razón me puede ayudar a entender mejor lo que yo veo, pero me va a costar mucho tener que decir que nunca vi lo que realmente vi. Por eso vemos que la emuná perdura incluso cuando la razón no alcanza. En términos prácticos, es posible que la persona tenga fe porque no le interesa o porque no es capaz de razonar por sí misma. Por lo tanto, su fe no le pertenece. Simplemente confía en lo que los demás le dicen. Cuando la persona tiene una profunda emuná en una verdad, ella siente que esta verdad es parte integral de su propia existencia. La prueba de fuego sería un caso de martirio. La persona que tiene una fe subracional puede que decida dar su vida por su fe, o puede que no. La persona con una emuná superracional no ve ninguna otra alternativa. Negar su emuná es negar la esencia misma de su existencia. Así que la emuná es algo innato, pero puede fortalecerse a través del estudio, de la experiencia y del razonamiento. El Talmud describe la forma en que el ladrón también cree en Dios. Cuando está a punto de cometer el robo y está a un paso de poner en riesgo su vida y la vida de su víctima, el ladrón suplica con toda sinceridad: Dios, por favor, ayúdame. El ladrón tiene fe en que hay un Dios que oye sus ruegos, pero no piensa que este Dios tal vez pueda proveerle aquello que necesita sin que él tenga necesidad de robar. Eso es muy factible. Así que en el judaísmo existen unos principios de fe que fueron elaborados por el Rambam Maimónides y están plasmados en sus escritos sobre la guía de los perplejos. Y algunos de los comentarios que haremos acá serán parte de las del rabino Yitzhak Zakal. Así que vamos a comenzar a enumerar los principios y no vamos a detenernos mucho tiempo en cada uno de ellos. Ya más adelante escogeremos el momento y el tiempo para explicar cada uno de estos principios, porque hay mucho que explicar. El primer principio de la fe del judaísmo dice, como ya dije anteriormente, el Ani Ma'amin es yo creo. Entonces, el primer principio es: yo creo con total fe que el Creador, bendito sea su nombre, es el Creador y guía de todos los seres creados, y que solo Él ha hecho, hace y hará todas las cosas. Eso mismo es el saber que existe el Creador, es decir, una existencia absolutamente perfecta en todo su aspecto posible. Esa existencia es la causa de todo lo que existe. En él, en todo lo que existe en él, y reside la posibilidad de ser de todo lo demás, y por él existe todo lo que existe. Es absurdo suponer que no exista, pues al dejar de existir todo lo demás se anularía. Si Dios no existiera, no habría ninguna existencia. ¿Por qué? Porque lo que hoy vemos con nuestros ojos, alguien tuvo que traerlo a la existencia. Y si esa existencia desaparece, Dios permanecería. Él no dejaría de existir, porque Él no depende de su existencia.
Él es en todo sentido autosuficiente en cuanto a su existencia. Todo lo demás, desde lo celestial, incluyendo los ángeles, hasta lo terrenal, y lo que hay entre estos dos esferas, todo precisa de este creador para existir. Luego este principio, este primer principio, se nos expresa cuando Dios dice: yo soy el Señor tu Dios. Él se está identificando ante nosotros. Luego, este es un principio que nos dice que hay un creador de todo lo que hay y todo lo que existe. Hay un creador. El segundo principio lee así: creo con total fe que el creador, bendito sea su nombre, es uno y solo, que no hay unidad de ninguna manera como Él, y que solo Él es nuestro Dios, quien fue, quien es y quien será. Aquí hablamos de la unicidad de Dios. Sabemos que esa existencia, que es la causa de todo, es única. No es una unidad que tiene semejantes, ni tampoco uno como un individuo de una especie, ni como un hombre que está compuesto y por lo tanto se puede dividir en varias unidades. Tampoco es uno como una unidad material que puede ser divisible infinitamente, sino que Él, Dios, elevado sea, es una unidad única e indivisible, que no hay otra igual en ningún aspecto. Sobre este segundo principio atestigua lo que está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde Dios dice: escucha, Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno. Es uno. No es una unidad compuesta, sino absoluta. El tercer principio lee de esta manera: creo con total fe que el Creador, bendito sea su nombre, es incorpóreo, o sea que no tiene cuerpo, que Él está libre de todas las propiedades antropomórficas y que Él no tiene semejanza en absoluto. Propiedades antropomórficas es el lenguaje con el que el ser humano describe la forma como Dios maneja al mundo. Con misericordia, con sabiduría. Y muchas de las palabras, todas las palabras en la Torá que describen al Creador con movimientos, es un lenguaje que fue hecho para que el ser humano lo pudiera entender. A eso y a las formas como nosotros expresamos nuestro sentir acerca de nuestro Creador, se le llaman formas antropomórficas. La negación de cualquier tipo de corporación de Dios se refiere a saber que ese único ser que mencionáramos no es corporal, de ninguna forma. Asimismo, a Él no le afectan aquellas cosas que afectan a la materia, como por ejemplo el movimiento, el tiempo o el reposo. Es por eso que nuestros sabios descartan la posibilidad en Él de una composición o división, afirmando: en las alturas no existe sentarse, ni pararse, ni de espalda, ni de frente. Tal como dice el profeta: ¿a quién entonces se equiparará Dios? ¿O con quién podréis compararle? Y él mismo dice: ¿a quién me asemejaréis para que se me parezca? Dice el santo bendito Él.
Esto está en Isaías capítulo 40, versículo 18 al 25. Y si fuera corpóreo, se asimilaría en algún aspecto a los demás cuerpos. Todo este pasaje bíblico que describe a Dios con atributos físicos tales como encaminarse, sentarse, hablar y cosas semejantes, todo está expresado en un lenguaje figurativo. Igual que lo expresamos en el video pasado acerca del Salmo 110:1, donde se menciona que David menciona que el Señor, refiriéndose al Eterno, le dijo a mi Señor, este Señor refiriéndose a un ser humano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una forma figurativa, porque Dios no tiene ni diestra ni siniestra. Así que el encaminarse, sentarse, hablar y cosas semejantes está expresado, como dije anteriormente, en un lenguaje figurativo, para que el ser humano pudiera entender. Luego, así se expresó la Torá en un lenguaje humano. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Escritura, que fueron escritos por Moisés, por inspiración divina, obviamente. Y porque Dios le habló a Moisés y Moisés escribió. Cuando lleguemos a esta parte de la profecía de Moisés, explicaremos un poco más a fondo esta parte. Así que mucho se ha escrito al respecto de este lenguaje humano con que nosotros pensamos, nos imaginamos cómo nuestro Creador actúa. Porque solamente podemos saber cómo Él actúa, mas no podemos saber cómo Él es. No podemos conocer su esencia. Bien, este es el tercer principio. Y aquí se nos recomienda, se nos encomienda al decir, pues no han visto ninguna imagen. Aquí estamos hablando de un recuento de Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 12, donde le está diciendo al pueblo, ustedes escucharon las voces, pero ustedes no vieron ninguna imagen. Muy bien. El cuarto principio de la fe en el judaísmo lee así: creo con total fe que el Creador, bendito sea su nombre, es el primero y el último. Esto conduce a saber que la eternidad de Dios, es decir, el saber que este ser único al que nos referimos es absolutamente eterno. Nada de lo existente fuera de Él es anterior a Él. Prueba de ello son los abundantes versículos que hablan de este tema. En especial el que lee, el Dios desde tiempos remotos, en Deuteronomio 33:27. El quinto principio dice, creo con total fe que el Creador, bendito sea su nombre, es el único a quien es apropiado orar y que es inapropiado orar a alguien más. Solo a Él es apropiado alabar y servir, difundir su excelsitud y cumplir sus preceptos, y no a cualquier otro que esté por debajo de Él, ya sean ángeles, constelaciones o cualquier tipo de ente, puesto que todos ellos son limitados. No son ellos los que juzgan ni poseen libre albedrío para actuar como les place, sino solo a Dios es digno glorificar. Asimismo, no es correcto apelar a nada ni a nadie para que nos sirva de intermediario entre Dios y nosotros, sino solo hacia Él deben ser dirigidos todos nuestros ruegos y dejar de lado otro medio fuera de Él. Muy bien.
El sexto principio lee así: creo con total fe que todas las palabras de los profetas son verdaderas. Existe la profecía, esto es, que en la especie humana existen individuos con potencial y cualidades sobresalientes y dueños de una plena perfección con un espíritu sabio e inteligente, hasta adquirir una mente sublime. Es entonces cuando esta mente humana se apega a una mente superior, siendo iluminada intensamente por ella. A este tipo de individuos se los denomina profetas. Y esa experiencia es la profecía, siendo esa su naturaleza. Habrá otra oportunidad donde podamos expandir en el tema de la profecía. El séptimo principio dice: creo con total fe que la profecía de Moisés, nuestro maestro, la paz sea para él, era verdadera y que fue el padre de los profetas, tanto de los que precedieron como de los que le siguieron. La profecía de Moisés, nuestro maestro. El punto principal es saber que Moisés es el nivel superior, es el maestro de todos los profetas anteriores y posteriores a él. Todos están por debajo de su nivel. Moisés fue el selecto de toda la humanidad que captó respecto al conocimiento de Dios más de lo que cualquier otro ser humano en el pasado o en el futuro percibió o percibirá. Moisés logró la superación humana hasta alcanzar el nivel celestial y mantenerse en la categoría de los ángeles. No se le interpuso a Moisés ningún obstáculo o velo entre él y Dios. Asimismo, ningún impedimento físico ni carencia grande o pequeña en él se anularon por completo la imaginación y desapareciendo los deseos, los impulsos y la voluntad, quedándole solo la mente, y al respecto fue dicho: él hablaba con Dios, no por medio de ángeles. Y volviendo a ese tema de este séptimo principio, diremos que la profecía de Moisés, nuestro maestro, se diferencia de las profecías de los demás profetas. Hay 4 aspectos básicos. El primero de ellos es que cualquier otro profeta no se comunica con Dios, sino por medio de un intermediario. En cambio, Moisés no precisaba de intermediarios, tal como dice: boca a boca hablaré con él, en Números 12:8. Esta palabra boca a boca no hay que entenderla literalmente, sino un tipo de cercanía extremadamente único. La segunda diferencia entre Moisés y los profetas, o la profecía de Moisés y la profecía de los profetas, es que todo profeta no recibe la profecía sino cuando están durmiendo, o sea, en sueños nocturnos o en visión. Así le sucedió en Génesis 31:24, como la advertencia que Dios le dio a Labán para que tuviera cuidado y no fuera a maltratar a Jacob durante su huida. Y lo mismo en la visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 8, versículo 3, sobre el templo de Jerusalén, como él fue llevado allá en visión y se le mostró lo que estaban haciendo los ancianos de Jerusalén en el templo. En cambio, si hablamos de Moisés, a él venía la palabra de Dios, aún en pleno día, en estado lúcido, mientras permanecía de pie, por entre los 2 querubines que estaban sobre el arca sagrada, tal como dice el Eterno le dijo: me revelaré a ti ahí y hablaré contigo por sobre el arca, que estaba en el lugar santísimo
de la tienda del testimonio. Y estamos hablando del arca del testimonio donde estaban las tablas, la vara de Aarón. Y también el Eterno dijo: escuchad ahora mis palabras. Si surgiere vuestro profeta, yo, el Eterno, en visión me manifestaré a él. En sueño hablaré con él. Mas no es así con mi servidor Moisés. Boca a boca hablo con él. Eso lo encontramos en Números, capítulo 12, versículos 6 al 8. Y la otra diferencia, la tercera, entre los profetas, demás profetas, aparte de Moisés, y Moisés, la profecía, es que todo profeta, al venirle la profecía, aunque sea en visión y por medio de un ángel, sus fuerzas se debilitarían y se apoderará de él un profundo pavor hasta sentir que su alma está por salir de su cuerpo, tal como lo expresa Daniel cuando el ángel Gabriel habló con él en visión. Daniel dijo: y no me quedaron en mí fuerzas, pues la lozanía de mi semblante se convirtió en palidez de muerte, y me faltaron las fuerzas. Y más aún caí en profundo sueño con mi rostro hacia el suelo. Y dice: por causa de la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. Daniel capítulo 10, versículo 16. Pero no ocurría así con Moisés, sino que le sobrevenía la palabra de Dios sin causarle temblor o debilitamiento de ningún tipo, tal como dice: y habló el Eterno con Moisés frente a frente, tal como habla un hombre con su prójimo. Éxodo capítulo 23, versículo 11. En este caso se está refiriendo a las instrucciones de la Shemitá. Es decir, así como el hombre no se llena de pavor al hablar con su compañero, de la misma manera ocurría con Moisés. Él no se estremecía cuando le sobrevenía la palabra de Dios, a pesar de estar Moisés en el grado supremo de cercanía a Dios, como dice, frente a frente. Esto hace alusión al profundo nivel de percepción mental, como lo hemos dicho. La cuarta diferencia entre la profecía de Moshe y los demás profetas es que los demás profetas no poseen la capacidad de profetizar en cualquier momento que ellos quisieran, sino solo cuando Dios así lo dispone. Pues es muy factible que pasen años sin que el profeta perciba ninguna profecía, o que el profeta pretenda saber algo por medio de la profecía y tenga que esperar días o meses hasta recibir la profecía, o sencillamente no se le revele. Encontramos entre los profetas quienes se prepararon, tratando de lograr un ánimo alegre, tal como lo hizo Eliseo, cuando dijo: y ahora tráeme un músico. Y luego le sobrevino la profecía. En cambio, Moisés, nuestro maestro, en todo momento que él quería, lograba comunicarse con Dios. Pues está dicho: esperad aquí. Moisés le decía al pueblo: esperad aquí y habré de escuchar lo que el Eterno prescribe para vosotros. En este caso estamos hablando de Números capítulo 9, versículo 8, donde algunas personas que no pudieron celebrar la Pascua le pidieron a Moisés que cómo podrían ellos celebrar la Pascua, y porque habían estado impedidos, porque estaban impurificados. Y Moisés les dejó dicho que él iba a consultar con el Eterno a ver qué le iba a decir. Y efectivamente el Eterno le dio unas instrucciones. Y dice, también en otro lado dice: habla con Aarón tu hermano y que no se acerquen al santuario en todo momento. En Levítico 16:2, aquí Aarón mismo, que era el hermano mayor de Moisés, está en un nivel más bajo porque a él no se le permitía ingresar al lugar santísimo, sino cuando era el momento apropiado. Y obviamente en el tema de Yom Kippur.
Pero Moisés podía entrar en cualquier momento para consultar al Eterno. Bien, llegamos al octavo principio de fe del judaísmo. Dice: creo con total fe que toda la Torá que ahora poseemos fue dada a Moisés, nuestro maestro. Como dije anteriormente, la Torá es lo que se conoce en muchas partes como la ley de Moisés, los 5 libros, el Pentateuco. Así que este principio dice: creo con total fe que toda la Torá que ahora poseemos fue dada a Moisés, nuestro maestro. Así que decimos que la Torá es de origen divino. Precisamente en este canal hay un video que habla sobre el origen divino de la Torá. Luego, la Torá es de origen divino, lo que quiere decir que toda la Torá que se encuentra en nuestras manos hoy en día es la que recibimos por mano de Moisés, nuestro maestro, y que en su totalidad procede de Dios. Es decir, que la Torá se le reveló a Moisés en forma completa, por parte de Dios, elevado sea Él. Esto es lo que se denomina metafóricamente hablar, ignorando cómo le llegaba la palabra de Dios, a excepción de Moisés, que fue el que la recibió. No obstante, Moisés era cual escriba, a quien le dictan, y él escribía tanto los sucesos, los relatos, como los preceptos. Que es cuando, por ejemplo, cuando Moisés dice: y los hijos de Ham, Cush, Mizraim, Put y Canaán, en Génesis 16. Eso lo escribió Moisés, porque el Eterno se lo dio a conocer. También en el tema en Deuteronomio, donde el Señor dice: yo soy el Señor tu Dios, o escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Todo eso fueron palabras de Dios para que Moisés escribiera. Todo aquel que afirma que estos versículos, como los relatos que fueron agregados por Moisés, es considerado por los sabios y los profetas como un renegado. El que niega, o el quien dice que Moisés añadió algo que Dios no le dijo, esta persona es considerado como un renegado. Pues rebaja a la Torá más que cualquier otro apóstata, ya que cree que en la Torá hay cosas importantes y otras superfluas. No, todo versículo de la Torá tiene gran importancia. Nuestros sabios han dicho que no hay unos que sean más importantes que otros. Igual que no hay un versículo, no hay ninguna palabra que sobra ni que falte. Así que aquel que sostiene que toda la Torá es de origen divino, a excepción de un solo versículo que no fue dicho por Dios, sino que Moisés lo agregó de sí mismo, sobre él dicen las Escrituras: porque la palabra del Señor despreció. Esa persona es un renegado. Así que la prueba de que Moisés recibió la Torá la encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 9, donde enfrente del pueblo escuchó la voz donde el Eterno le dijo a Moisés que estuviera ahí, que subiera al monte, para que el pueblo escuchara lo que el Eterno le iba a decir a Moisés. ¿Y qué fue lo que le dijo? El Eterno quería que el pueblo escuchara que el Eterno le estaba hablando a Moshe, para que el pueblo le creyera a Moshe de ahí en adelante. ¿Y cuántas personas podían haber ahí? Más o menos unos 3 millones de personas. Esa es una evidencia muy fuerte. Muy, muy fuerte. Bueno, así que
decimos que lo dicho anteriormente es válido. También con respecto a la explicación que hemos recibido de la Torá, también ella es de origen divino. Aquellas cosas que ponemos en práctica hoy, por ejemplo, la construcción del azúcar, las 4 especies, el chofar, las filatelias y otros, es exactamente tal como Dios encomendó a Moisés y él nos la transmitió. Y obviamente que esto es digno de confianza plena. El versículo que atestigua acerca de este principio es el que dice, dijo Moisés, con esto sabrán que el Eterno me envió a realizar todas estas cosas, pues no han salido de mí. Él mismo lo dijo, que él no puso nada como cosa de él, sino que todo se lo dijo el Eterno. Números 16:28. Abordamos ahora el 9º principio de la fe en el judaísmo, que dice, creo con total fe que esta Torá no será cambiada y que no habrá otra Torá dada por el Creador. Bendito sea su nombre. Se refiere a la invariabilidad de la Torá, es decir, que la Torá de Moisés no puede ser anulada ni cambiada, como así tampoco él la reemplazará por otra. Asimismo, no se le puede agregar nada, ni se le puede quitar nada. El 10º principio dice así, creo con total fe que el Creador, bendito sea su nombre, conoce todas las obras y pensamientos de los seres humanos. Como se dice, es Él quien moldea los corazones de todos ellos, el que percibe todas sus acciones. En Salmos 33:15. Que Él, elevado sea, conoce todos los actos del hombre y no le están ocultos. No es como aquellos que opinan que Dios ha abandonado al mundo. ¿Esto de dónde lo sacamos? Ezequiel capítulo 8, versículo 12, los ancianos que estaban cometiendo actos de idolatría en el templo de Jerusalén, a donde Ezequiel fue llevado en visión, escogían el lugar más recóndito del templo. Y ellos decían, porque aquí nadie nos ve. Y aquí Dios no nos ve. Hasta allá llegó su incredulidad. Pero Dios los estaba viendo. Así que lo que estos ancianos hicieron en el templo de Jerusalén, pues estaban controvirtiendo este principio de fe, donde nos dice que Dios conoce todas las obras y pensamientos de los seres humanos. Como también está escrito, grande en consejo y poderoso es Dios, cuyos ojos están puestos sobre todos los caminos del hombre. Jeremías capítulo 32. Y lo mismo cuando fue dicho, y vio Dios que se multiplicó la maldad del hombre sobre la tierra. Eso lo tenemos en Génesis capítulo 6, versículo 5. Él se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo, de la gran maldad. Y más aún, las quejas de Sodoma y Gomorra, pues son inmensas. Todos ellos nos hablan acerca de este 10º principio. Dios tiene, y esto nos da a entender también, que Dios tiene un límite con su paciencia. El 11º principio de la fe en el judaísmo dice, creo con total fe que el Creador, bendito sea su nombre, recompensa a los que observan sus mandamientos y castiga a los que transgreden sus mandamientos. Es importante saber que Dios, exaltado sea, recompensa a aquel que realiza los preceptos de la Torá, aquel que los cumple, y castiga a todo el que transgrede sus prohibiciones. Con respecto a la recompensa mayor, indudablemente se trata del mundo venidero. Y el peor castigo es la aniquilación del alma. Ya hemos extendido lo suficiente sobre este tema en otros apartes.
apela, o sea, algo que tiene un soporte aquí es cuando Moisés en el capítulo 32, versículo 32, Moisés le dice a Dios, y esto tiene que ver sobre el tema del becerro de oro, cuando el Eterno quiso destruir al pueblo de Israel. Y entonces Moisés intercede por el pueblo. Y aquí le hace saber Moisés y le dice a Dios, y ahora absuelve tu causa, o sea, cambia de parecer. De lo contrario, bórrame de tu libro. ¿Cuál libro? Del libro de la vida. A lo que Dios le respondió, aquel que haya transgredido contra mí, habré de borrarlo del libro. Esto nos prueba que Él sabe quién transgrede y quién le es fiel, para dar el castigo a uno y la recompensa al otro. Muy bien, llegamos al principio número 12. Creo con total fe en la venida del Mashiach, y aunque él pueda demorarse, sin embargo, espero todos los días a que venga. Esto se refiere a la época mesiánica, es decir, saber con certeza que vendrá, que surgirá el Mesías. Y aunque se demore, pues esperaremos. Así que, en cierto sentido, el judaísmo es mesiánico, porque estamos esperando un Mesías. Pero no dedicamos nuestra atención y nuestro interés al Mesías, no. Él es un personaje que vendrá en el momento en que Dios lo escoja. Bueno, y llegamos al principio número 13, que lee, creo con total fe que habrá resurrección de los muertos en el momento en que será la voluntad del Creador, bendito sea su nombre y exaltado sea su recuerdo por los tiempos. Así que hemos llegado, obviamente que la resurrección está escrita en algunas de las partes, está en el libro de Isaías, está en Ezequiel, también se interpreta como una resurrección, y es algo también que se espera en la era mesiánica. Así que sobre cada uno de estos principios de la fe judía estaremos elaborando uno que otro más a fondo en presentaciones futuras. Y a propósito, pues yo los invito a que hagan preguntas. En este canal hay 30 videos. Y esos 30 videos, cada uno se dedica a un tema específico. Y ese tema específico tiene que ver con algo que nos está ayudando a regresar a las sendas antiguas. Porque de una forma u otra nos hemos desviado a través de las generaciones y a través del tiempo. Y es necesario regresar. Así que yo los invito y los insto para que visiten este canal y puedan encontrar otros videos. Como he mencionado, hay 30 otros videos que les puede llamar la atención y obviamente si surgen preguntas, con mucho gusto se podrán responder. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.